esta versión yo no la había oído nunca. Quizás si tenéis más años en la iglesia diréis, ah sí, esto lo decían al principio en la iglesia. Pues bien, vamos a ver de qué se trata. El hermano os ha leído un texto de Mateo 24 del 1 al 22. Este capítulo tan conocido de Jesús a veces contiene cosas que cuando leemos pasamos por alto porque no somos conscientes a veces que realmente el texto nos está diciendo algo realmente importante. Sin duda todos consideramos importante este capítulo, pero a veces hay versículos de esos que como ya nos lo conocemos casi de carretilla, de memoria, este texto, vamos leyéndolo como si nada. Me gustaría que os detuvierais en el mismo capítulo 24 de Mateo, en un versículo en concreto, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. ¿Qué era la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel? Roma. Si este capítulo tiene doble aplicación, y siempre lo hemos entendido así, y es evidentemente claro por el texto, tuvo una aplicación, como nos dice Ellen White, para los tiempos de los discípulos. ¿Qué sucedió en el año 70? Los ejércitos de Roma sitiaron Jerusalén definitivamente, y ¿qué quedó del templo? Nada. Las profecías que 39 años y algo Jesús había pronunciado se estaban cumpliendo en el año 70. Pero si esto tiene doble aplicación y tiene que ver con persecución, volvamos a leer el texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Nos está volviendo a hablar ¿de quién? De Roma. Pero esta vez, ¿Roma en qué sentido? ¿Roma papal? Evidentemente, la Roma papal del fin de los tiempos, sabemos que por profecía irá unida a un poder también civil-militar. Pero mirad cómo nos está diciendo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? ¿Qué lugar diríais vosotros que es el lugar santo? Biblia en la mano. Cuando cogéis Biblia desde el principio al fin, el lugar santo en Jerusalén, el monte de Sión, donde había el templo. Ese era el lugar santo, donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Justo en ese lugar, allí se erigió el templo. Por tanto, esta profecía nos está diciendo que ¿dónde estará ubicada la Roma papal en el último tiempo? ¿Estará en Roma o estará en otra ciudad? Estará en Jerusalén. Estará en Jerusalén. Y esto que para algunos, cuando lo oyen ahora, dicen, no digo aquí, sino en la actualidad, dicen, ¡qué barbaridad! Es un sacrilegio. Esto ya lo decían gente adventista de hace muchísimos años. Pero con el paso del tiempo han salido los nuevos teólogos. La gente que teóricamente sabe más de la palabra de Dios, que conoce mejor historia que nadie, y terminan diciendo que no, que este lugar santo es, sí, otro país, pero es un país que vosotros y yo ahora estamos pisando, Estados Unidos.
Dicen que este es el lugar santo. Pues esto es una auténtica barbaridad, porque es ir contra todo lo que nos pone la Biblia de principio a final. La tierra santa es ese lugar donde Jesús vivió cuando estaba entre nosotros. Por tanto, que no os vengan con falsas historias, que lo único que van a hacer es despistaros totalmente de lo que la profecía nos estaba indicando para el tiempo final. Si nosotros no sabemos qué nos está diciendo la profecía, estamos desubicados en el tiempo y las cosas nos van a coger por sorpresa. De ahí la importancia de conocer bien la profecía. Nos estamos jugando muchísimo. Y diréis, bien, me estás leyendo Mateo 24. ¿Y qué tiene que ver con lo que tenemos en pantalla? La profecía de Daniel 11, del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Nuestra actualidad. Eso es lo que tiene que ver. No sé si os habéis fijado que el versículo 15 al final nos decía que habló el profeta Daniel y salía un paréntesis que decía: el que lee, entienda. Mirad si es conveniente entender correctamente, porque si leemos y no entendemos o comprendemos otra cosa, lo tenemos fatal. La portada, mirad que comprende un mapa y comprende 3 fotografías. El mapa nos llega prácticamente parte de Europa, mucha parte del continente africano, Oriente Medio. La fotografía de arriba nos está hablando ya en imagen de un apretón de manos cordial entre Obama, por un lado, y el Papa Francisco. Después ya tenéis la famosa pirámide que aparece en el billete del dólar, del cual hemos estado hablando. Y abajo tenéis también a 2 representantes de 2 naciones muy poderosas en este mundo: Rusia y China. ¿Tenéis Biblia? Yo aquí tengo el texto, pero me gustaría que lo vieseis también en vuestras propias Biblias. Y os lo digo por un motivo esencial, porque después de este texto no hay continuación, pero en vuestras Biblias sí. Daniel capítulo 11, versículos del 40 en adelante. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Contra quién? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Antes hemos leído en Mateo 24 algo parecido, ¿no? Una tierra especial, ¿eh? Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y atención ahora: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos sabemos que cuando Daniel escribió el capítulo 11 y el capítulo 12, no hizo una partición en capítulo. El 11 y el 12 van seguidos. Y el capítulo 11 nos está haciendo desde el inicio un repaso histórico a través de muchos años hasta llegar al tiempo del fin. Y cuando llegamos precisamente al cabo de ese tiempo, vemos que hay un rey del sur que contiende contra un rey del norte. ¿Cómo nos situamos nosotros para saber dónde está el norte y dónde está el sur? Nos debemos poner ¿en qué lugar? ¿En qué lugar un hebreo, cuando escribe, ubica norte y sur? Contando a partir ¿desde dónde? Desde Tierra Santa. Norte hacia arriba, sur hacia abajo. ¿Sabéis? Jerusalén está considerado el ombligo del mundo. Lo ha estado considerando así por años y años y siglos. Y ahora, con el paso del tiempo, nos estamos dando cuenta que realmente es el ombligo del mundo. Además, hay mucha más explicación sobre esto que en su momento voy a tratar futuramente cuando, si Dios quiere, puedo llegar a terminar de preparar el tema de los judíos en el tiempo del fin. Algo que es básico para el desenlace final de este mundo. Pero bien, mirad que aquí sucede algo. Hay como un ataque del rey del sur y el rey del norte resulta que se queda cruzado de brazos y dice, me han atacado. ¿Se queda así? No, todo lo contrario. Se levanta como una tempestad contra él. ¿Cómo se levantan las tempestades? Claro, muy fuertemente. Una furia, con carros y gente de a caballo. ¿Con qué quiere decir esto? Ejército. Y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Como una tempestad, cuando entra con mucha agua, ¡buah!, se lo lleva todo. Nos está haciendo la descripción de una guerra entre unos y otros, pero que el rey del sur ha atacado al rey del norte y el rey del norte no se anda con chiquitas y devuelve el ataque en plan, de una magnitud colosal. Entrará a la tierra gloriosa. Y ahora, claro, decimos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son ese rey del norte y rey del sur? Las interpretaciones actuales están hablando que el rey del norte, ¿sabéis quién es? ¿Y el rey del sur sabéis quién es? Pues se habla que el rey del sur es cuestión de ateísmo, cosas así, y el rey del norte una cuestión más eclesiástica. Pero se está desubicando totalmente las cosas de su lugar. ¿Tenéis libros antiguos de la Iglesia Adventista? De pioneros y gente posterior a ellos, no tan exageradamente posterior, comentando estos capítulos. Pues os recomiendo que os los busquéis, porque allí vais a encontrar la verdad. Hemos hablado de infiltraciones, ¿verdad?, en la Iglesia Adventista, y hemos mostrado el resultado de esas infiltraciones. Era de esperar que a través de esas infiltraciones y de educar a nuevos teólogos, esos nuevos teólogos irían diciendo cosas que realmente ya dejarían de banda, de lado, la verdadera interpretación de las profecías. Y como decía Elena White, las cosas se espiritualizarían. Y esa es la gravedad que se está corriendo actualmente. Todo es espiritual. Esto, ahora, en teología, ya no es algo que iba a suceder físicamente en algún país en concreto, entre ejércitos,
en plan militar, sino que pasa a ser una confrontación en el mismo capítulo 24 de Mateo, en un versículo en concreto, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea vayan a los montes, etcétera, etcétera. Tiene cosas que cuando leemos pasamos por alto porque no somos conscientes a veces que realmente el texto nos está diciendo algo realmente importante. Sin duda todos consideramos importante este capítulo, pero a veces hay versículos de esos que, como ya nos lo conocemos casi de carretilla, de memoria, este texto, vamos leyéndolo como si nada. Me gustaría que os detuviera. ¿Qué era la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel? Roma. Si este capítulo tiene doble aplicación, y siempre lo hemos entendido así, y es evidentemente claro por el texto, tuvo una aplicación, como nos dice Ellen White, para los tiempos de los discípulos. ¿Qué sucedió en el año 70? Los ejércitos de Roma sitiaron Jerusalén definitivamente, y ¿qué quedó del templo? Nada. Las profecías que 39 años y algo Jesús había pronunciado se estaban cumpliendo en el año 70. Pero si esto tiene doble aplicación y tiene que ver con persecución, volvamos a leer el texto. Esta versión yo no la había oído nunca. Quizás si tenéis más años en la iglesia diréis, ah sí, esto lo decían al principio en la iglesia. Pues bien, vamos a ver de qué se trata. El hermano os ha leído un texto de Mateo 24 del 1 al 22. Este capítulo tan conocido de Jesús a veces contiene